Invertí todo en el sueño de mi novia, y descubrí que el único sueño era el suyo: dejarme. La historia que estás a punto de escuchar me pertenece. Soy Andrés, y durante años creí que el amor lo justificaba todo, hasta que entendí que no todos los sueños se comparten, y que algunas personas solo te aman mientras sigues pagando. Durante años, mi familia fue mi centro. Tengo 30 años, pero incluso a esta edad, todavía había domingos de almuerzo en casa de mi madre, videollamadas con mis hermanas, y reuniones improvisadas en casa de mis tíos con vino barato y anécdotas repetidas. Éramos unidos, aunque eso significara que todos se metieran en la vida de todos. Y ahí fue donde empezó todo. Cuando conocí a Mariana. La conocí en un evento de networking. Ella trabajaba en una pastelería, aunque su sueño, según me dijo desde la primera conversación, era tener una cafetería propia. Le brillaban los ojos cada vez que hablaba de eso. Y no te voy a mentir, me cautivó. Era dulce, encantadora, ambiciosa. Todo lo que yo sentía que me faltaba a mí. Empezamos a salir, y en pocas semanas ya estaba perdidamente enamorado. Ella parecía interesarse por todo lo que hacía, por cómo era mi familia, por los libros que me gustaban. Decía que era el tipo de hombre que siempre había buscado. Pero mi familia no pensaba lo mismo. Esa chica no te quiere, te admira, me dijo mi madre en una de esas conversaciones incómodas que solo las mamás tienen el valor de iniciar. ¿Por qué decís eso? Porque te ve como un trampolín, no como una pareja. Al principio lo tomé como celos, o como esa manía que tienen algunas madres de desconfiar de cualquier mujer que se acerque a su hijo. Mis hermanas también lo insinuaron varias veces, sobre todo cuando Mariana empezó a aparecer en todas mis publicaciones, en las cenas, en los almuerzos. Pero yo estaba convencido. Creía en ella. Y cuando me dijo que tenía la posibilidad de alquilar un pequeño local en una zona que se estaba poniendo de moda, no lo dudé. No tengo suficiente para abrirlo bien, me dijo una noche, acurrucada en mi pecho. Podría hacerlo solo con café y algunas cosas, pero siempre soñé con tener algo más completo, con vitrinas, con horno propio, con espacio para exhibir pasteles como en las cafeterías del centro. ¿Cuánto te falta? Mucho. No quiero pedírtelo. Pero si pudiera conseguir la mitad, yo tenía ahorros. Los había reunido para cambiar el auto o empezar algún proyecto propio. Pero me pareció justo invertirlos en alguien que amaba. Le dije que sí, que le prestaba el dinero. No es un préstamo, me corrigió ella. Es una inversión. Vas a ser parte de esto. Ella lo dijo con esa sonrisa que me derretía. Y yo le creí. Firmamos un acuerdo entre nosotros, algo simbólico, donde se reconocía que yo había puesto el 60% del capital inicial, pero nada registrado legalmente. Mariana no quiso. Dijo que confiaba en mí, y esperaba lo mismo, que no hacía falta poner papeles en el medio. Ahí fue cuando empecé a mentirle a mi familia. Les dije que había perdido el dinero en criptomonedas, que hice una mala inversión y se esfumó. Me miraron con decepción, pero me pareció mejor eso a decirles que lo había usado para apoyar a Mariana. Sabía lo que dirían. Sabía que me advertirían, y no quería perder su confianza. Los meses siguientes fueron mágicos. Mariana estaba feliz. Me mandaba fotos de cómo avanzaban las obras del local, de los muebles, de los colores que había elegido. Me pidió ayuda para diseñar el logo, elegir el nombre, hasta para redactar la descripción del Instagram. La cafetería se llamó Lunática, porque según ella, ese era su apodo de niña. Dijo que así se sentía a veces, fuera de órbita, soñadora, distinta. Me encantó. Acompañé cada paso. Yo trabajaba en una consultora, así que ayudé también con números, presupuestos, proveedores. Me sentía parte. Sentía que estaba construyendo algo con ella. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Cuando el local abrió, Mariana empezó a mostrarse diferente. Estaba estresada, lo entendía. Los primeros meses de un negocio son duros. Pero comenzó a distanciarse. Ya no me contestaba los mensajes con la misma rapidez. Ya no quería que pasara tanto tiempo por la cafetería. Decía que la distraía, que la gente pensaba que yo era el jefe, que necesitaba su espacio. Un día le propuse formalizar mi parte con una sociedad. Me miró como si hubiera dicho una grosería. ¿Ahora quieres meter abogados? ¿No confías en mí? No es eso. Solo quiero que tengamos claridad. Es lo más sano. ¿Lo sano no era confiar? Y ahí supe que algo no estaba bien. Pero aún así, me tragué las dudas. Me convencí de que era el estrés, el cansancio, que ya volvería a ser la de antes.
hasta que un día pasé por la cafetería sin avisar. Y vi algo que no esperé. La cafetería se veía hermosa. Tenía ese estilo moderno que parece salido de Pinterest. Lámparas colgantes de cobre, paredes de ladrillo blanco, plantas en todas las esquinas, y una vitrina impecable llena de pasteles que reconocí. Algunos los había probado cuando Mariana los horneaba en casa, en los primeros meses de su proyecto, pero lo que no reconocí fue a él. Un tipo joven, con camisa ajustada, barba perfectamente recortada y una sonrisa exageradamente blanca, estaba detrás del mostrador. Ayudaba a una clienta a elegir su bebida mientras hablaba con confianza, como si el lugar fuera suyo. Y luego, la vi a ella, Mariana, con una blusa que yo no le había visto nunca, el cabello recogido de una forma distinta, más elegante, más profesional. Se reía, con él. Me quedé parado frente al ventanal durante varios segundos, procesando lo que veía. No era celos, no todavía. Era desconcierto, porque desde que abrió la cafetería, Mariana me había dicho que manejaba todo sola, que no había contratado a nadie fijo, que apenas podía pagar a una ayudante los fines de semana. Pero ahí estaban. Ella y ese tipo, claramente cómodos, sincronizados, como si llevaran tiempo trabajando, o algo más, juntos. Entré. Ella me vio. Se le borró la sonrisa. Andrés, dijo forzada. No sabía que ibas a venir. Pasé por aquí cerca. Quería ver cómo iba todo. El tipo se apartó un poco, pero no del todo. Mariana le dijo algo en voz baja, rápido. Él se metió detrás de la barra. No se fue. ¿Ese es tu empleado? Pregunté, sin rodeos. Es un colaborador. A veces me ayuda. Nada serio. Mentira. La forma en que se miraban no tenía nada de ocasional. ¿Y por qué nunca me hablaste de él? Porque no tiene importancia. Andrés, ¿de verdad venís a pelear por eso? No quería pelear, pero tampoco quería seguir sintiéndome como un estorbo. Me dijiste que no podías pagar a nadie, que estabas sola en esto. ¿También era mentira? Suspiró. Se cruzó de brazos. La clienta que estaba frente a la barra se fue. El lugar quedó en silencio. No te dije que no podía. Dije que era difícil. Y sigue siéndolo. Pero a veces necesito ayuda. ¿Y no pensaste que merecía saberlo? Ella me fulminó con la mirada. ¿Desde cuándo tengo que darte explicaciones de cada decisión? Y ahí fue como un clic. No era su tono. No era su enojo. Era la forma en que me lo dijo. Como si yo no tuviera ningún derecho a cuestionar nada. Como si todo lo que había hecho por ella, por este lugar, ya no importara. Desde que invertí en este negocio, respondí, tranquilo pero firme. Ella se rió. Una risa seca, sarcástica. ¿Otra vez con eso? Ya hablamos de eso. No quiero pelear. No aquí. Entonces hablamos después. Dije. Pero vamos a hablar, Mariana, porque esto ya no me huele bien. Salí. No grité. No hice una escena. Pero por dentro, me hervía la sangre. Esa noche no dormí. Me pasé horas pensando en todo. Desde el primer día que la conocí. Las cosas que decía. Lo rápido que me hizo parte de su sueño. Cómo fue moldeando mi apoyo hasta convertirlo en dependencia. Y lo más triste, era que yo había sido feliz haciéndolo, porque creí en ella, porque la amé. Al día siguiente, intenté llamarla. No contestó. Le escribí. Nada. Pasaron 3 días sin noticias, hasta que me llegó un mensaje. Necesito espacio. Estoy muy agobiada. No quiero que esto se vuelva una persecución. Espero que entiendas. Una persecución. Yo, que había puesto más de $30,000 para que pudiera abrir ese lugar. Yo, que la había defendido frente a toda mi familia, ocultando la verdad para protegerla. Yo, que viví pensando que esto era nuestro. Empecé a sospechar. Así que hice algo que no pensé que haría jamás. Llamé a un amigo abogado. Le conté todo. Desde la inversión, el acuerdo informal, el uso del dinero. Me dijo algo que no quería oír. Andrés, sin documentos firmados, sin participación legal, no tienes nada. Pero tengo pruebas, transferencias, conversaciones. Puedes intentarlo, pero si ella no reconoce tu participación, será muy difícil. Y en ese momento, todo se volvió real. Ella no solo podía dejarme fuera emocionalmente, podía hacerlo también legalmente, y ya lo estaba haciendo, porque no había vuelto a contestar mis mensajes, porque en sus redes sociales ya no había ni una foto mía, porque en la cuenta de la cafetería, el único que aparecía con ella, era el tipo de la camisa blanca. No lloré, no grité, pero algo dentro de mí se rompió, no solo por ella, sino por mí, por haber traicionado mi propio juicio, mis principios,
por esconderle todo a mi familia, solo para proteger a alguien que nunca tuvo la intención de quedarse. Esa misma noche fui a casa de mi madre. No le conté todo. Solo le dije una frase que me costó horrores pronunciar. Tenías razón. Ella me miró en silencio. No sonrió. No dijo, te lo dije. Solo me abrazó. Y en ese abrazo, entendí que había perdido mucho más que dinero. Había perdido tiempo, confianza, y una parte de mí que aún creía que el amor lo curaba todo. Pero esa parte tenía que morir, porque si no, ella me iba a destruir por completo. Volver a casa de mi madre fue extraño. No me quedé mucho tiempo. Solo lo necesario para calmar esa parte de mí que necesitaba sentir que aún quedaba algo seguro en el mundo. Después volví a mi apartamento. Me senté frente a mi computadora y empecé a buscar todo lo que Mariana había hecho en las últimas semanas. No era una obsesión, era una necesidad. Porque si algo me había enseñado esa caída tan dolorosa, era que no puedes cerrar los ojos y esperar que todo salga bien. A veces, tienes que mirar lo peor de frente. Entré a la página oficial de la cafetería. Nueva marca, nuevo logo, nuevos colores. Todo distinto a los primeros diseños que habíamos planeado juntos. Y en la sección Sobre nosotros, encontré lo que me terminó de romper. Este proyecto nació del esfuerzo de dos soñadores que querían traer un nuevo concepto de café artesanal a la ciudad. Después de años de trabajo, finalmente pudimos hacerlo realidad. Dos soñadores, con sus nombres Mariana y Sebastián. Sebastián. Busqué su nombre en redes. Era él, el mismo del mostrador, con publicaciones abrazándola en la cafetería. Frases como, socios en todo, y esto apenas empieza. No solo estaba con otro, me había reemplazado, en el negocio, y en su vida. Tuve que cerrar la computadora. Me temblaban las manos. No sabía si gritar, llorar o reír del absurdo. Por meses, Mariana me había repetido que yo era su único apoyo, que sin mí no habría cafetería, que nadie más creía en ella. Y ahora todo era de ellos. Incluso mis ideas, mis aportes. Hasta la cafetera industrial que yo mismo había comprado con mis ahorros aparecía en una historia de Instagram, donde Sebastián explicaba cómo habían invertido cada centavo con esfuerzo. Esfuerzo, claro, el mío. Pasé la noche en vela. Al día siguiente, busqué los comprobantes, las transferencias, los audios donde Mariana me explicaba cómo usaría el dinero. Tenía todo. No un contrato, pero sí pruebas. Fui a ver al abogado. Le mostré todo. Esto podría ayudar, dijo revisando las capturas. Pero si ella niega que hubo una promesa de participación, se complica. ¿Ella alguna vez te dijo que ibas a tener parte del negocio? Me lo dijo, pero no por escrito. Suspiró. Podemos intentar una demanda civil. No será rápido, pero si el juez considera que hay evidencia de una sociedad de hecho, podrías recuperar parte de lo invertido. No era justicia, era un consuelo. Pero algo era mejor que nada. Salí con una mezcla de alivio y dolor, porque, aunque podía pelear, ya había perdido lo más importante, la confianza en mí mismo. Me había dejado cegar. Me había alejado de todos por defender a alguien que solo me veía como una billetera. Esa tarde, decidí hacer algo que llevaba meses evitando. Fui a ver a mi padre. Hacía tiempo que no hablábamos. Desde que le conté que estaba con Mariana y que había invertido en su negocio, se había limitado a comentarios fríos. Nunca me llamó después, pero necesitaba cerrar círculos. Lo encontré en su taller. Siempre fue un hombre práctico. Pocas palabras, muchas herramientas. Me miró. Asintió. Y siguió trabajando. Vengo a decirte que tenías razón, le dije. No se detuvo, pero bajó el taladro. ¿Con respecto a qué? Mariana. Ella solo me usaba. Invertí todo, y ahora está con otro. En la cafetería que pagué yo. Mi padre me miró por unos segundos. ¿Y qué vas a hacer? Voy a pelear por lo que me corresponde, legalmente. No voy a dejar que me pase por encima. Asintió. Sin burla, sin orgullo. Bueno, más vale tarde que nunca. Guardó sus cosas. Me sirvió un café. Nos sentamos. No te lo dije para tener razón, agregó. Te lo dije porque vi cómo te transformabas por ella. Dejaste de venir, de hablar, de preguntar. Te alejaste de todos, para proteger algo que ni vos estabas seguro de que era real. Tenía razón. Cada palabra. No quería que tuvieran razón, confesé. Sentía que, si admitía lo que pasaba, también iba a tener que aceptar que me equivoqué con todo. Mi padre me miró sin juicio, solo con ese aire de quien ya vivió muchas cosas. Todos nos equivocamos, hijo. Lo importante es qué hacemos después. Esa noche,
Al volver a casa, me senté a escribir. Una carta. Para mí. Para recordarme que nunca más iba a invertir en alguien que no invertía en mí. Que nunca más iba a esconderme de los que me quieren para defender a alguien que me manipula. Que nunca más iba a poner mi valor en las manos equivocadas. Después encendí mi celular. Tenía un mensaje. De Mariana. Puedes parar con todo esto. Estás haciendo que el ambiente se vuelva tóxico. Me estás haciendo daño. ¿No te alcanza con haber tenido tu oportunidad? Mi oportunidad. Yo, que lo di todo. Respondí con una sola frase. No se trata de venganza. Se trata de que aprendas que no todo lo que se consigue gratis se queda contigo para siempre. Y la bloqueé. Ahora sí. La historia recién empezaba. Presentar la demanda fue más fácil de lo que imaginé. Emocionalmente, no tanto. Revivir todo lo que Mariana me había prometido. Cada mensaje donde me decía, es nuestro proyecto. Cada recibo que llevaba mi nombre, cada transferencia. Fue como arrancarme costras que apenas empezaban a formarse. Pero lo hice. Mi abogado dijo que no sería rápido, que Mariana probablemente alegaría que todo fue por voluntad, que yo era su pareja y le regalé el dinero, que no había contrato, que no había participación formal, pero había algo que ella no consideró: los detalles, los correos, los mensajes de voz, las fotos de las primeras reuniones con proveedores donde ella misma me presentaba como su socio. Yo había guardado todo, no porque pensara que un día lo usaría como prueba. Lo guardé porque creía que algún día íbamos a mirar eso juntos, como los recuerdos de un comienzo difícil. Ahora, todo eso servía para reconstruir una verdad que Mariana había querido borrar. El abogado sonrió cuando vio el material. Tienes más que muchos casos que ganamos. Esto va a dolerle. Y lo necesitaba. No por venganza, por respeto a mí mismo. Mientras la demanda seguía su curso, mi vida empezó a recomponerse. No todo fue inmediato. Pero con cada paso que daba lejos de Mariana, me sentía más fuerte. Volví a hablar con mi hermana. Fuimos a almorzar. Ella me abrazó y dijo, pensé que ibas a volver con ella. Yo también lo pensé, confesé. Me alegra que no lo hicieras. Me preguntó por qué no le había contado la verdad desde el principio. ¿Por qué mentí sobre el dinero? No quería oírte decir, te lo dije. Ella sonrió. No iba a decirte eso. Iba a preguntarte si necesitabas ayuda. Me quedé en silencio. La verdad es que eso era lo que más dolía. Haberme alejado justo de quienes sí estaban dispuestos a ayudarme. Pero en lugar de seguir cargando culpa, empecé a hacer las paces con eso. En una de esas tardes, sonó mi celular. Era mi abogado. ¿Estás sentado? ¿Por qué? Mariana acaba de ofrecer un acuerdo. Me quedé en silencio. ¿Qué tipo de acuerdo? Quiere evitar ir a juicio. Ofrece devolverte parte del dinero, a cambio de que renuncies a cualquier derecho sobre la marca o la cafetería. Reí con amargura. ¿Y cuánto es parte? Me dijo la cifra. Era exactamente la mitad de lo que invertí. Ni un sol más. Y el negocio, claramente, valía el triple. ¿Qué piensas hacer? Preguntó él. Me quedé pensándolo. Aceptar ese acuerdo era como firmar que ella tenía razón, como permitirle quedarse con algo que no era solo suyo, pero también entendía lo que implicaba ir a juicio: tiempo, desgaste, exposición. Y entonces hice algo que no esperaba de mí mismo. Le pedí una reunión con ella. No para gritar, no para reclamar, solo para mirarla a los ojos. Una última vez. Nos encontramos en un café lejos del centro. Ella llegó puntual, igual que siempre, con esa misma forma de caminar, la que antes me encantaba. Llevaba un blazer beige, pelo suelto, perfume caro. Se sentó sin saludarme. Solo puso su cartera sobre la mesa y cruzó los brazos. ¿Qué quieres? Verte antes de firmar, dije. Me miró como si no entendiera. ¿Para qué? Para preguntarte algo. ¿Qué? La miré fijo y pregunté. ¿Alguna vez me quisiste? Silencio. Parpadeó y bajó la vista. No sé qué quieres que diga, susurró. La verdad, solo eso. Pasaron unos segundos eternos. Al principio, sí, dijo al fin. Pero después te volviste una carga. Todo lo cuestionabas. No confiabas en mí. Me reí con tristeza. No confiaba, porque me estabas mintiendo. No lo negó. Necesitaba ese negocio. No podía dejar que tus dudas lo arruinaran. Así que me sacaste, dije. No quise lastimarte. Pero lo hiciste. Ella suspiró. ¿Entonces vas a aceptar el acuerdo? La miré. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí compasión. No por ella,
sino por el tipo de persona que tienes que ser para pisotear a quien te dio todo, y aún creer que hiciste lo correcto. Sí, respondí al fin. Voy a aceptar, pero no por miedo, ni por resignación. Lo hago porque quiero cerrar esto. Porque quiero que, cuando te veas al espejo, sepas que el precio que pagaste por quedarte con ese negocio fue perder al único que te creyó. Ella no respondió. Firma el acuerdo, dije. Quédate con la cafetería. Yo ya me quedé con algo mejor. ¿Qué? Libertad. Me paré. Y me fui. Días después, firmamos los papeles. Recibí la transferencia. Y con eso, cerré uno de los capítulos más duros de mi vida. ¿Me devolvió todo lo que perdí? No. Pero me devolvió algo que valía más. Mi dignidad. Y sí, si llegaste hasta acá, quiero decirte algo. Si alguna vez te sentiste usado, ignorado, traicionado, no estás solo. Y si te gustan este tipo de historias, suscribirte ayuda más de lo que imaginas. Así no te pierdes la próxima historia real de alguien que también lo dio todo. Y renació. Después de firmar, me fui a caminar. No tenía un rumbo. Solo necesitaba poner en movimiento mi cuerpo, como si pudiera sacudirme el dolor que aún quedaba incrustado entre los huesos. Había cerrado un ciclo, no solo con Mariana, conmigo mismo. Durante tanto tiempo creí que el amor era dar sin límites, que amar era sostener, incluso cuando el otro soltaba, que, si yo era paciente, comprensivo, generoso, las cosas iban a salir bien. Pero no, porque no se puede construir una historia si uno cava y el otro se sienta a mirar. Mariana nunca quiso una vida conmigo. Quiso una inversión, una oportunidad, una plataforma. Y ahora, después de todo, la tenía. Pero yo también. Porque tenía algo que no se compra con dinero, ni con contratos. La oportunidad de empezar de nuevo, con los ojos abiertos. Pasaron los meses. Y por primera vez, empecé a pensar en mí. Me mudé a un departamento pequeño, pero lleno de luz. Aprendí a cocinar más allá de fideos y arroz. Decoré las paredes con cuadros que elegí solo para mí, sin consultar con nadie. El silencio dejó de doler. De hecho, me gustaba. Fui a terapia, algo que siempre había postergado porque no tenía tiempo, o no era para mí. Ahí entendí muchas cosas, que gran parte de lo que había tolerado con Mariana no tenía que ver con ella, sino conmigo, con mi miedo al abandono, con mis ganas de demostrar que era suficiente, con ese vacío que me hacía sentir que tenía que ganarme el amor, incluso pagando por él. Cuando acepté eso, algo cambió. Me perdoné. Y ese fue el inicio real de mi recuperación. Un día, mientras caminaba por el centro, pasé por la cafetería. No fue intencional. Simplemente estaba ahí. El cartel tenía otro nombre. Más moderno. Más marketeable. Ya no decía lunática. No me detuve. Pero sí miré hacia adentro. Ella estaba ahí. Mariana. Detrás del mostrador. Sonriendo a unos clientes, fingiendo felicidad. Pero su sonrisa era distinta. Vacía. Y por un segundo, me dio lástima. No porque le fuera mal, sino porque me di cuenta de algo. Puedes quedarte con el lugar, el nombre, el logo, pero nunca vas a poder quedarte con lo que se construyó desde el corazón. Esa cafetería era un cascarón, sin historia, sin amor. Seguí caminando. Meses más tarde, una amiga me invitó a un evento de emprendedores. Me negué al principio. No quería saber nada con negocios, ni ideas, ni proyectos. Pero insistió tanto, que fui. Y me sorprendí. No por el evento, sino por mí mismo. Por primera vez, escuché ideas que me entusiasmaron. Gente que quería construir algo, sin pisar a nadie, con ética, con pasión, con respeto. Y algo se encendió. Volví a casa con un cuaderno lleno de anotaciones. No era una cafetería, era otra cosa. Una plataforma para ayudar a pequeños emprendimientos a visibilizarse. Una red. Un puente. Pasé semanas planificando, diseñando, aprendiendo. Y cuando sentí que tenía algo sólido, busqué socios. No inversores. Socios. Personas que creyeran en lo mismo que yo. Y los encontré. Montamos un pequeño equipo. Y nació Raíz. Una comunidad digital para apoyar a nuevos emprendedores, darles visibilidad y ayudarlos a crecer sin ser devorados por el sistema. El día que lanzamos el sitio, me temblaban las manos. Pero fue un éxito. Y lo mejor de todo, era mío. No de alguien que me quería usar. No de una pareja a medias. Mío. Tiempo después, me encontré con mi madre en una feria. No nos veíamos desde lo de Mariana. Ella me miró, algo nerviosa, pero sonrió. ¿Te ves bien?, dijo. Me siento bien, respondí. Se acercó y me abrazó. Lo siento, por cómo dudamos de vos.
Por cómo no supimos ayudarte. No pasa nada, mamá. Yo tampoco supe pedir ayuda. Mariana. Ya no importa. Y era verdad. No lo decía por cortesía. Lo decía con el corazón. Porque había entendido que la gente a veces se equivoca, que a veces amas a alguien y no te ama igual. Y no por eso eres menos. Solo estás en el lugar equivocado. Un año después, recibí un mensaje inesperado. Era de Mariana. No lo abrí. Lo leí desde la vista previa. Sé que tal vez no quieras saber nada de mí, pero solo quería decirte que no terminé de leerlo. Lo borré. No por odio, sino porque ya no necesitaba respuestas. Ella formó parte de mi historia, una parte dolorosa, pero que me empujó a cambiar, a poner límites, a sanar, a reconstruirme. Y eso fue lo mejor que me pasó. Hoy tengo 33 años. Vivo solo, pero nunca me sentí tan acompañado. Trabajo en lo que amo. Ayudo a otros a crecer. Y me respeto. Y si alguna vez alguien te hace sentir que no vales, recuerda esto. Quien te ama de verdad no necesita usar lo que das. Solo necesita que estés.